a un final absolutamente inesperado y dramático. Entonces, en ese ha encontrado desde luego su estilo. Hay mucha tragedia. Ha mantenido en vilo al estilo de Poe al lector, y luego lo ha desbaratado y lo ha dejado. Pero hay específicamente, perdón, y voy a interrumpir el orden que generalmente usamos nosotros en nuestro programa para mostrar los escritos al final, en la segunda parte del programa. Hay algo ahí que no es realismo mágico, yo diría más que es lo fantástico, y más aquello de lo que hablaba Carpentier, que se puede ver a simple vista en el inicio de Los Desterrados. ¿Cómo él juega con eso? Dice: Misiones, como toda región de frontera, es rica en tipos pintorescos. Suelen serlo extraordinariamente aquellos que a semejanza de las bolas de billar han nacido con efecto. Tocan normalmente banda y emprenden los rumbos más inesperados. Así Juan Brown, que habiendo ido por solo unas horas a mirar las ruinas, se quedó 25 años allá. El doctor Else, a quien la destilación de naranjas llevó a confundir a su hija con una rata. El químico Rivet, que se extinguió como una lámpara, demasiado repleto de alcohol carburado, y otros tantos que gracias al efecto reaccionaron del modo más imprevisto. Es decir, se ve ahí ya un toque de realismo mágico. Hay que diferenciar, ciertamente, es correcto el paralelismo, no solamente lo han establecido ustedes aquí en este programa, sino que lo han establecido los grandes críticos que han estudiado la obra de Quiroga, y en todos los libros, que son muchos los libros que ha escrito Rodríguez Monegal, que escribió Rodríguez Monegal, porque Monegal murió en el 85, menciona la influencia de Edgar Allan Poe. Es inevitable, y lo narra también Sonfelde. Debemos recordar que es importante que Quiroga fue desdeñado por escritores como Borges, por ejemplo. Decían que no tenía la suficiente calidad, y críticos como Sonfelde básicamente fue que recopiló la obra de Quiroga y mostró al Uruguay que era uno de sus grandes cuentistas. Quizás el desdén vino dado porque al Quiroga no ser argentino y compartir con genios como el caso de Borges, que era, lógicamente, Borges era mucho menor que él, que perfectamente bien pudo haber sido su maestro, pero Borges andaba por otros lares en términos de captación de sus influencias y de sus vivencias literarias. El hecho de que no haya sido argentino, aún viviendo en Argentina y aún viviendo en la selva, era un misántropo como lo era Robert Frost, el norteamericano, quizás eso motivó a crear cierto desdén. Sin embargo, hay que hacer notar, antes de pasar a hablar de las influencias, del paralelismo y de la diferencia de los choques que hay entre Poe y Quiroga, fue un mecenas de la literatura cuando tuvo oportunidad de Horacio Quiroga. Donde quiera que iba formaba un grupo. De hecho, ese amigo que él mató de manera accidental formaba parte de un grupo importante en Uruguay, donde había una pléyade de intelectuales y de escritores que lo formó Horacio Quiroga y que lo dirigió, y en Argentina también lo hizo. Horacio Quiroga, aún estando en la selva, enviaba sus cuentos y sus artículos a ser publicados en Buenos Aires sin él saber la suerte de ellos, sin saber si los iban a publicar, porque cuando él vivía no llegaba periódico, no llegaba prensa, no llegaba nada. O sea, que era un tipo que era verdaderamente identificado con un quehacer intelectual bastante definido. En el caso de Edgar Allan Poe, nosotros vemos que Edgar Allan Poe es un cuentista citadino, es un cuentista del terror de la ciudad. Los asesinatos de la calle Morgue, las averiguaciones de Dupin, es urbano, no tiene identificación con el paisaje, no tiene identificación con el hábitat, tiene identificación con las pasiones humanas, tiene identificación con digamos, cómo se desvirtúa el ser humano, cómo se torna el ser humano un monstruo. En el caso de Quiroga es todo lo contrario. Quiroga, de hecho, hace hasta cuentos de denuncia. El caso de... Así como, por ejemplo, en el caso de La Deriva pone a la fiera animal en contra del hombre y por encima del hombre,
en el caso de Anaconda, pone al animal por encima, al animal por encima del hombre, ¿verdad? Pero en términos de protección, ve a ese animal mucho más desprotegido frente a la barbarie del hombre. Recuérdense que Anaconda termina en la segunda parte muerta cuando ella protege frente a los animales salvajes a un hombre y lo ve morir. Y cuando llega y ella lo defiende, dice que por encima de ella no pasa nadie, que si todas las boas y todas las serpientes no quieren morir, que no toquen a ese hombre. Sin embargo, el hombre muere como quiera. Y cuando Anaconda está poniendo sus huevos, llega un buque por el río y entonces ellos comienzan a dispararle y matan a Anaconda. Ahí se ve que Quiroga defiende la naturaleza, Quiroga se subsume en la naturaleza, Quiroga hace que la naturaleza hable y Quiroga hace una fábula en la cual los animales tienen alma y tienen vida y están denunciando lo que el hombre puede hacer con ellos en términos de depredación. Un comentario sobre lo que usted decía, Omar, sobre Borges. Borges tenía una frase para hablar de Quiroga y la frase de Borges era la siguiente: escribió como Kipling y como Chekhov cuentos que ya ellos habían escrito mejor. Esa era una frase para hablar de Quiroga, pero hay que entender una cosa. Cuando Borges está escribiendo en los años 20, ya Quiroga está Quiroga nace en 1878. Sí. Ya Quiroga para esa época es un maestro indiscutido y a los maestros siempre hay que... nadie al maestro lo respeta. Si uno se considera que uno es bueno, sencillamente uno se aparta del maestro. Se está haciendo desde la antigüedad. Recuerden que lo hace, en la filosofía, por ejemplo, lo hace Aristóteles, se lo hace a Platón. Se aparta y forma la academia. Entonces, forma el liceo. O sea que en la historia, tanto en la filosofía como en la literatura, y en la literatura más que en cualquier otra cosa, siempre el discípulo se está revelando porque entiende que tiene algo que decir y lo puede decir mejor. Y entonces eso es lo que hace Borges. Sin embargo, Lugones no lo hace porque Lugones es de la misma promoción de Horacio Quiroga. Lugones nace 4 años antes que Horacio Quiroga, en 1874, y es su contemporáneo. Pero hay otros que son contemporáneos también de Quiroga, que sencillamente se adhieren al maestro, pero no lo atacan. Pero Borges no, Borges tiene que hacerlo. O sea, Borges está obligado. El mismo Guiraldes, sí, con Don Segundo Sombra, está obligado también a atacarlo, porque es una generación nueva que viene, que está escribiendo y que tiene un planteamiento diferente al del maestro, y no va a seguir al maestro, porque ya el maestro dijo lo que tenía que decir, ya está agotando su discurso. Entonces yo, que soy nuevo y que considero que lo puedo decir mejor, pues sencillamente ataco al maestro. Por mucho que sea una falta de ética. Cuando Borges nació, Quiroga tenía 20 años, un hombre. Sí, lo que pasa es que en el caso de Borges es un hombre con luz, que brilla con luz propia y tiene unos planteamientos un poco diferentes a los planteamientos de Quiroga, que son más básicos. Entonces, sin embargo, eso es una opinión personal, me parece una falta de respeto. Si alguien de una generación anterior te ha influido, te puede gustar más o te puede gustar menos, y se puede hacer una crítica justa, pero no peyorativa, como se traslucía un poco en las declaraciones de Borges, por muy Borges que fuera, de verdad. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos seguiremos hablando de interesados en dar una muestra de la literatura de Horacio Quiroga, y para ello vamos a hacer un esbozo muy breve de uno de sus cuentos, donde se termina con el desenlace del mismo. Sí, hace un momento yo hablaba del cuento La gallina degollada, que es la historia de una pareja que tiene 4 niños y los 4 niños son anormales. El tener una familia de niños anormales hace que ellos siempre tengan problemas en la familia, porque cada uno culpa al otro de ser el culpable de que los niños hayan salido así. Finalmente lo intentan nueva vez y tienen una niña, y esa niña es normal. A los niños anormales ellos los apartan y siempre los tienen abandonados en el patio. Entonces, con la niña normal se toman todas las molestias. Los niños un día, observando a la señora, a la trabajadora, descubren cuando ella está degollando una gallina. Y un día en que los padres salen y dejan a la niña sola por un momento, ellos aprovechan,
sencillamente. Pero Quiroga tiene la maestría, y eso es lo que hay que decir, que él no presenta el hecho cuando se está consumando, e incluso cuando los padres ven el hecho, él lo hace con una delicadeza extraordinaria, que es lo que Moisés nos va a mostrar ahora, cómo los 4 niños anormales